Saludos. Hoy nos metemos de lleno en la Gaceta Oficial de Panamá. Concretamente en las publicaciones del 29 de septiembre de 2025. Tenemos aquí un paquete interesante de leyes, decretos, resoluciones, que nos pintan un cuadro, bueno, bastante claro de lo que se está moviendo en el país. La idea hoy es extraer lo más importante, ¿no? Entender qué implican estas decisiones y ver si hay conexiones entre temas tan, digamos, distintos como el presupuesto del canal, una alerta sanitaria aviar, nuevas reglas para los huevos y hasta el turismo con sus altibajos. Vamos a ver qué encontramos. Empezamos fuerte, con la ley número 486. Aprueba el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para el próximo año fiscal. Estamos hablando de ingresos por, unos 5.200 millones de balboas y gastos por casi 2.200 millones. Son números, bueno, enormes. Enormes, sí. Reflejan perfectamente la magnitud de lo que es el canal. Y más allá de los totales, es interesante ver el desglose, ¿no? Más de 750 millones solo en personal, por ejemplo. Más todo lo demás. Materiales, combustible, contratos. Ajá. Pero quizá lo más relevante para el país es esa utilidad neta proyectada sobre los 3.400 millones y el excedente que se espera entregar al Tesoro Nacional, casi 2.650 millones. Eso subraya el papelón del canal como motor económico. Y veo que también destinan una parte importante a inversiones, ¿correcto? Algo así como 750 millones más. Exacto, y eso es fundamental. No se trata solo de operar hoy. Es inversiones para asegurar que el canal siga siendo competitivo a futuro, que pueda, digamos, mantenerse vigente frente a otras rutas y los cambios globales. Es una visión a largo plazo, aunque claro, siempre con la presión de cumplir con esos aportes al Estado. Entendido. Bueno, de la escala mundial del canal nos vamos a algo más focalizado, pero urgente. La salud animal. Hay una resolución del MIDA, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, declarando alerta nacional. Es por laringotraqueitis infecciosa aviar, LTI, que detectaron en Veraguas. Suena preocupante. Y lo es. La LTI es causada por un herpes virus. Es muy contagiosa entre las aves y puede tener un impacto económico fuerte en la avicultura. De hecho, es de declaración obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. O sea que no es cualquier cosa. Para nada. Por eso, la resolución es estricta. Prohíbe mover aves o productos de la finca donde se detectó, refuerza la vigilancia en todo el país. Y ojo, no solo en granjas grandes, sino también aves de traspatio, ornamentales, huevos fértiles, todo. Y menciona incluso sanciones y apoyo policial. Sí, para asegurar que se cumplan las medidas de cuarentena y control. Es una respuesta rápida para intentar contener el brote. Ahora, pensando en la realidad, ¿qué tan fácil es controlar algo así? Sobre todo en aves de traspatio, que están por todos lados. Ese es el gran reto sin duda. En las granjas industriales hay más control, protocolos, pero en los patios es complicadísimo. Requiere mucha conciencia ciudadana, notificación rápida si ven algo raro y una vigilancia epidemiológica muy activa por parte del MIDA. La alerta temprana es clave, pero el control real, depende de esa capilaridad. Comprendido. Seguimos en temas de salud, pero ahora humana. El MINSA, el Ministerio de Salud, sacó una resolución sobre el manejo de desechos hospitalarios peligrosos. Parece que la situación no estaba muy bien. No para nada. Según el informe técnico que citan, encontraron deficiencias graves y además generalizadas en todo el país. ¿Deficiencias como cuáles? Pues de todo tipo. Almacenamiento en lugares improvisados, transporte en vehículos que no son aptos, imagínate. Disposición final en vertederos comunes junto con la basura normal o incineración sin ningún tipo de control ambiental ni de salud. Un panorama bastante crítico. Eso sí es un riesgo directo para la gente y el ambiente. Exacto. Riesgo de infecciones, contaminación, peligro para los propios trabajadores de la salud, los recolectores, la comunidad cercana a los vertederos. Por eso, la resolución impone medidas ya de cumplimiento obligatorio para todos, hospitales públicos y privados. ¿Y qué les exigen hacer? Tienen que adecuar sus depósitos temporales, contratar solo a empresas que estén registradas y verificadas por el MINSA para el tratamiento y disposición final, implementar protocolos claros, capacitar al personal y algo muy importante, le exige a las regiones de salud un reporte mensual. ¿Para qué?
para seguir la pista de esos desechos, asegurar la trazabilidad desde que salen del hospital hasta que se eliminan de forma segura. Es un intento de poner orden en un sistema que parece estaba fallando bastante. Aunque claro, la implementación y la fiscalización constante serán el verdadero desafío. Claro. Una cosa es la norma y otra que se cumpla. Bueno, cambiamos de tercio. Algo del órgano judicial. La Corte Suprema ajustó un acuerdo sobre suspensión de términos. Esto era por la entrada del nuevo Código Procesal Civil, ¿verdad? Sí, exacto. Originalmente se iban a suspender los plazos en toda la jurisdicción civil del 1 al 10 de octubre como para preparar el terreno para el nuevo código. ¿Y qué cambiaron? La modificación es clave. Ahora esa suspensión no aplica ni a la Sala Primera de lo Civil de la propia Corte, ni a los tribunales superiores de esa jurisdicción. Ellos van a seguir trabajando sin interrupción. Ah, o sea que la pausa logística, digamos, se concentra abajo, en los juzgados de primera instancia. Precisamente. Parece que la movilización de personal, expedientes, equipos, todo lo necesario para arrancar con la Ley 402, que entra en vigor el 11 de octubre, se concentra en los juzgados, mientras las instancias superiores pueden seguir resolviendo lo que ya tienen. Es una forma, imagino, de que el impacto en la administración de justicia sea menor. Tiene sentido. Ok, pasemos ahora a regulaciones que nos tocan más el día a día. El bolsillo, la cocina. Nuevo reglamento técnico para los huevos de gallina. Vaya tema. Sí. Y es un reglamento bastante completo, ¿eh? Es del MICSI, del Ministerio de Comercio e Industrias, y aplica a todo. Huevos nacionales, importados, frescos, conservados, los que dicen ser orgánicos, los enriquecidos, incluso ovoproductos. ¿Y qué establece? ¿Qué es lo nuevo o lo importante? Bueno, detalla mucho. Por ejemplo, ¿cómo clasificarlos por tamaños según el peso? Jumbo, grande, mediano, pequeño, mini. Define requisitos de calidad, que la cáscara esté limpia, intacta, sin olores raros, que la clara sea firme, la yema definida. Y algo que recalca, prohíbe explícitamente el uso de hormonas. Que ya estaban prohibidas por ley, ¿no? Sí, pero lo refuerza en el reglamento técnico específico para huevos. Y para el consumidor, lo más relevante quizás son los temas de inocuidad y etiquetado. A ver, ¿cómo así? Fija límites microbiológicos, por ejemplo, para E. coli y Salmonella. Establece condiciones de almacenamiento, como la temperatura máxima, 30 grados centígrados para frescos, 2 a 8 grados centígrados para refrigerados, y una vida útil máxima de 21 días. 21 días. Interesante. ¿Y el etiquetado? Ahí hay cambios importantes. Tiene que incluir, sí o sí, la fecha de expiración, ya sea en cada huevo o en el empaque. También la clasificación por tamaño, el registro sanitario, el método de conservación. Y si el huevo se vende como orgánico o enriquecido, necesita tener una certificación oficial que lo respalde. No vale solo decirlo. O sea, más transparencia para el consumidor. Exacto. Y prohíbe las alegaciones sobre hormonas, justamente porque ya son ilegales. Incluso la tinta que se usa para marcar la fecha en el huevo tiene que ser de grado alimenticio aprobada por el MINSA. Y mencionan que los empaques deben cumplir con la Ley de Reducción de Plásticos. Es bastante abarcador. Suena bien en términos de protección al consumidor. Ahora, la pregunta del millón. ¿Podría esto complicarles la vida a los pequeños productores locales? ¿Cumplir con todo esto debe tener un costo? Es una preocupación válida, sí. Siempre que se endurecen las regulaciones, aunque sea por buenas razones como la inocuidad, puede haber un impacto en los costos de producción, sobre todo para los más pequeños. Certificaciones, mejores empaques, controles más estrictos, todo eso cuesta. Claro. Habrá que ver cómo se maneja la implementación. La vigilancia la comparten MIDA, MINSA y ACODECO. El reglamento da un plazo de 6 meses para que todos se adapten, eso sí. Bueno, esperemos que funcione bien. Y justo hablando de protección al consumidor y alertas, hay otra resolución del MINSA, esta vez para retirar un producto del mercado. El desodorante Axe Apollo. Correcto. Se suspende el registro sanitario y se ordena el retiro inmediato de todos los lotes de ese producto específico, el Axe Apollo Body Spray. ¿Y por qué? Por la presencia de un ingrediente, el BMHCA, también conocido como lilial,
Resulta que esta sustancia está prohibida en cosméticos en la Unión Europea porque se considera tóxica para la reproducción. Vaya. Sí. La acción del MINSA se basa directamente en una alerta que recibieron del sistema Safety Gate de la Comisión Europea. Esto es interesante, muestra cómo funciona la vigilancia internacional y cómo puede gatillar acciones rápidas aquí en Panamá. La empresa que lo distribuye tiene que encargarse de sacarlo de los anaqueles y reportarlo. Bien por esa vigilancia. Ok, bajemos ahora al nivel local, a los municipios. Estuve viendo y hay muchísima actividad en los consejos municipales, sobre todo moviendo plata del impuesto de bienes inmuebles, el famoso IBI. Changuinola, Ocú, PC, Los Pozos. Parece que la descentralización se está sintiendo, ¿no? Sí, totalmente. Es un reflejo muy claro de la Ley 66 de 2015, la de descentralización. Se nota un patrón. La consulta ciudadana como paso previo para priorizar proyectos es algo que aparece bastante. Eso está bien, que la gente opine. Sí, pero luego vemos la otra cara, los desafíos de la ejecución. Hay varios casos donde tienen que corregir acuerdos anteriores por errores administrativos o falta de información, como pasó en OCU y PC. Y problemas más de fondo, proyectos que se aprueban y luego resulta que el terreno es privado, como un club deportivo en Los Pozos, o que no son viables ambientalmente, como un matadero también en Los Pozos. O sea que, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como dicen. Exactamente. Ilustra muy bien las dificultades prácticas de la gestión municipal descentralizada. Una cosa es la voluntad política y la participación ciudadana para decidir qué hacer con los fondos IBI, y otra es la capacidad técnica y administrativa para llevar esos proyectos a buen puerto, superando obstáculos legales, ambientales, de propiedad. ¿Algún ejemplo concreto de proyectos que sí se aprobaron? Sí, claro. Changuinola, por ejemplo, aprueba más de 431,000 balboas para un montón de cosas. Mejoras a centros de salud, construcción de aceras, canchas deportivas, alumbrado público. En Los Pozos, a pesar de cancelar esos otros proyectos, reasignan más de 190,000 a cosas como baños públicos, equipo para manejo de desechos y mejoras a parques. Son necesidades muy locales. Y vi uno en San Félix que me llamó la atención. Usan 600 balboas del IBI para viáticos internacionales del alcalde. ¿Para qué? Administrativa local, que también es parte de la descentralización. Aunque el monto es pequeño, la idea es invertir en mejorar la gestión. Muestra la variedad de destinos que le dan a estos fondos. Interesante. Y además del IBI, los municipios toman otras decisiones, ¿no? Funciones más administrativas. Claro, eso no para. Vimos, por ejemplo, a Changuinola donando un montón de fincas municipales al nuevo distrito de Almirante, como parte de esa reorganización territorial. San Félix otorgando un título de propiedad municipal a una persona o autorizando un convenio para instalar un cajero automático en el distrito. Son gestiones del día a día. Ajá. Y otro ejemplo interesante es Soná, que crea una junta de carnaval muy detallada. Establece quiénes la integran, con representación de varios sectores, y pone reglas claras sobre cómo manejar los fondos, la rendición de cuentas. Es un esfuerzo por formalizar y transparentar la gestión de eventos culturales importantes para la comunidad. Muy bien. Bueno, demos un último giro y vayamos al sector turismo. La Autoridad de Turismo, la ATP, también ha estado movida. Veo muchas resoluciones dando licencias nuevas a agencias de viajes. Sí, hay un flujo constante ahí. Vimos varias otorgando licencias tipo A. Panamá Accesible, Tour y Transporte Panamá, Azabache Tours, Elite Travel, Destiny Vacation Club y varias más. Parece un proceso bastante estandarizado. ¿Qué les piden? Principalmente demuestran la idoneidad del gerente o representante legal y presentan una fianza de cumplimiento, que por lo general es de 10,000 balboas. Esto sugiere que sigue habiendo gente interesada en entrar al negocio de las agencias de viajes. Pero no todo es abrir negocios nuevos, imagino. También hay control sobre las que ya existen. Exacto. También se ve la otra cara de la moneda. Hay resoluciones cancelando registros, como el de un hostal llamado Valle Luna, y otra que confirma la cancelación de una licencia a una agencia, Panama Road Trips, incluso después de que presentaron un recurso de reconsideración. ¿Y por qué las cancelan? Generalmente por incumplir requisitos operativos o, muy importante, por no mantener vigente la fianza de cumplimiento.
La ATP parece estar ejerciendo su función de supervisión y haciendo cumplir las reglas. Ok. Y donde la cosa se pone quizás más compleja es con los incentivos fiscales para los grandes proyectos hoteleros. Ahí sí que hay historias. Uf, sí. Ahí vemos decisiones que arrastran años y situaciones complicadas. Por ejemplo, el caso del Hotel de Ville. Se acepta que los derechos a incentivos fiscales, que venían de una ley vieja, la Ley 8 de 1994, se cedan a un nuevo inversionista. Y gracias a una ley nueva, la 391 de 2023, que extendió plazos vencidos después de 2019, esos beneficios ahora les valen hasta diciembre de 2025. O sea, una forma de rescatar el proyecto con nuevos dueños. Algo así. Muestra flexibilidad para mantener inversiones activas, adaptándose a cambios de propiedad y a los retrasos que pudieron ocurrir, por ejemplo, por la pandemia. Lo mismo vemos con el Hotel Westin Playa Bonita. Le extienden la exoneración del impuesto sobre la renta también hasta diciembre de 2025, amparados en esa misma ley nueva. Pero no todos los casos terminan bien. El famoso proyecto del Ritz-Carlton en el área de Soho, ese tuvo un final diferente, ¿verdad? Después de 16 años. Ese es un caso emblemático, sí. La resolución confirma la cancelación definitiva de su registro como proyecto turístico y, por ende, de los incentivos que tenía asociados. A pesar de todos los argumentos que presentó la empresa. ¿Qué argumentaron? De todo. Fuerza mayor por diversas causas. Mencionaron el impacto de la lista Clinton en su momento, la pandemia de COVID-19, la complejidad de reactivar una inversión tan grande que declararon en más de $300 millones. ¿Y la ATP qué dijo? La ATP, en resumen, dijo: miren, entendemos las dificultades, pero han pasado 16 años, han tenido múltiples prórrogas y hay incumplimientos fundamentales y persistentes. El principal, no tener la fianza de cumplimiento vigente, lo cual es causal de cancelación según la ley que los regía, la Ley 58 de 2006. Y además, pues el hecho evidente de que la obra no se terminó. O sea que la paciencia y la flexibilidad tienen un límite legal. Exactamente. Por más inversión que haya o justificaciones que se den, si no se cumplen obligaciones básicas como mantener la fianza al día y avanzar razonablemente con el proyecto después de tanto tiempo y tantas oportunidades, la ley obliga a cancelar. Marca un precedente importante sobre hasta dónde llega la flexibilidad regulatoria. Vaya historia esa. 16 años. Y hay otro caso de cancelación. Uno llamado The Viking Enclave, pero por motivos distintos, ¿no? En Isla Pedro González, fue la propia empresa promotora la que solicitó a la ATP que cancelara su inscripción en el registro de turismo y, por tanto, los incentivos. ¿Y por qué pidieron eso? Admitieron que no pudieron conseguir el financiamiento necesario y que básicamente habían abandonado el proyecto. La ATP hizo una inspección, confirmó el abandono y procedió a cancelar el registro a solicitud de parte. Otro ejemplo de que los incentivos ayudan, pero no hacen milagros si el proyecto no es viable financieramente. Exacto. Es un recordatorio de que al final la viabilidad económica y la capacidad de ejecución del inversionista son cruciales, más allá de los beneficios fiscales que pueda ofrecer el Estado. La verdad es que ha sido un recorrido bastante intenso por estas gacetas. Tocamos temas enormes como el canal, cuestiones críticas de salud pública y animal, regulaciones que afectan lo que comemos, la dinámica real de la descentralización en los municipios y estos altibajos de la inversión turística con sus incentivos y cancelaciones. Ciertamente. Y viéndolo así, en conjunto, la Gaceta Oficial deja de ser solo un registro de normas y se convierte en un termómetro, ¿no? Un termómetro de cómo funciona la administración pública, dónde están las tensiones económicas, los desafíos sociales, cómo se intenta responder con regulaciones. Ajá. Vemos esa puja constante entre promover la economía, atraer inversión y al mismo tiempo regular para proteger al consumidor, la salud, el ambiente. Vemos los retos prácticos de llevar el poder y los recursos a los municipios y cómo se reacciona, a veces rápido, a veces con más dificultad, ante crisis o problemas que surgen. Y me queda una reflexión final, quizás. ¿Cómo se conectan todas estas piezas que parecen tan separadas? Por ejemplo, cuando un gran proyecto turístico con incentivos fracasa, como el del Ritz, esa atención administrativa,
Esos recursos de supervisión que ya no se necesitan ahí podrían ir a fortalecer, no sé, la capacidad de gestión de un municipio que lucha por ejecutar sus proyectos del IBI, o a mejorar esa vigilancia sanitaria que vimos que era tan necesaria para los desechos hospitalarios. Es una excelente pregunta. Esas conexiones subterráneas entre sectores y niveles de gobierno a menudo no son evidentes, pero existen. La capacidad administrativa del Estado es finita, y las prioridades cambian. Quizás el análisis de estas gacetas nos invita justamente a eso, a buscar esas interconexiones, a entender el sistema de manera más holística. Exacto. Son las preguntas que quedan flotando y que hacen que valga la pena seguir explorando estas páginas oficiales. Bueno, hasta nuestra próxima exploración a fondo.